Vamos a continuar con esta serie del mes de junio, donde hemos estado hablando acerca de sanar espiritualmente. Y quizás algunas de nuestras visitas o quienes no han estado viendo últimamente dirán, bueno, pero ¿por qué sanar espiritualmente? ¿Mi espíritu está enfermo? Ciertamente hemos hablado ya en otros momentos acerca de la salud física, ¿no? Hemos hablado también acerca de la salud emocional, cuando hablamos acerca de las enfermedades del alma, ¿verdad? Y cómo poder sanar el alma de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero estas últimas semanas hemos venido hablando de lo que significa el estar enfermo espiritualmente. Y esa primera sesión hablábamos acerca de los síntomas que nosotros podemos presentar como creyentes y que denotan una enfermedad del espíritu. Tú dices, oye, pero si yo estoy bien, oye, pero si yo me congrego, oye, pero si yo oro todos los días, pero si yo leo mi Biblia todos los días. Es más, escucho al pastor Hugo todos los días en YouTube. Ay, sí, ¿verdad? Ni ustedes se la creyeron, pero creemos que nuestra vida espiritual radica en hacer cosas para Dios. O creemos que estamos haciendo cosas para Dios, pero ¿qué tanto estamos teniendo comunión con Dios realmente? Nosotros insistimos mucho en practicar lo que le llamamos el tiempo devocional, que decimos es tu tiempo a solas con Dios, es el tiempo que realmente tú te integras con Dios y le demuestras ese amor recíproco, ¿verdad? En reciprocidad a lo que Él ha hecho por ti y sigue haciendo por ti y te sigue bendiciendo y te sigue impulsando a través de su Espíritu a tener una comunión con Él. Pero Dios quiere tener una relación contigo. Dios no quiere que te ocupes en sus cosas como una actividad primaria. Dios quiere que tú te sientes con Él y compartas con Él, ¿no? Veo parejas de jóvenes hoy día aquí entre nosotros que decimos, no es que están en su primer amor, no, es que se acaban de casar, es que se acaban de comprometer, es que apenas están empezando su vida de pareja. Y entonces el amor es lo máximo, ¿no? Pero malamente en las reuniones de matrimonios hemos hablado al respecto, ¿no? Secularmente decimos que el amor se acaba, que el amor se deteriora, que el amor deja de ser. Y eso contradice lo que dice la Biblia, hermanos. Porque la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Pero entonces, ¿qué sucede con estos humanitos, verdad? Que cantamos que el amor acaba y que así como el alma se vacía y como el cántaro y la nube y todo eso, ¿no? Y porque suave se desliza como sombra, ¿verdad? Sí, me la sé, ¿no? Pero decimos que el amor se acaba. Pero ¿y cómo es nuestra relación con Dios? Se supone que nuestra relación con Dios es una relación de amor. Dios nos creó para tener una relación de amor con nosotros. Y Él nos demostró su amor de manera primaria, ¿verdad? Él diciendo, yo te amo y entonces di a mi hijo en sacrificio por ti. Y nosotros en reciprocidad, ¿cómo debemos amarle? Hoy estudiábamos en un grupo de estudio
precisamente un pasaje que habla acerca de Saúl, del rey Saúl. Y cuando lo reconviene el profeta Samuel, porque él está haciendo cosas para Dios, pero las está haciendo a su manera, como él cree que las debe hacer, así como Caín presentó su ofrenda en el principio de los tiempos, pero le dice, ¿por qué hiciste lo que hiciste si no es lo que Dios te pidió que hicieras? Y entonces a veces creemos que hacemos las cosas para Dios, pensando en que le agradan a Dios, pero realmente no lo hacemos de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces, cuando estábamos hablando de estar enfermos espiritualmente, es precisamente cuando hablamos de eso, que realmente no estás cultivando tu relación con Dios, no estás teniendo un tiempo con Jesús realmente. Tu mente se está ocupando, se está forzando en orar, en leer, pero ¿qué te está diciendo Dios realmente? ¿Qué le estás diciendo a Dios realmente? A veces incluso cuando vamos a comer decimos, no, pues ya vamos a comer, órale rápido, órale de hora, ¿no? Órale, pero ¿cómo son los mexicanos, no? Decimos le. Entonces, órale, órale rápido que ya vamos a comer, ¿no? Órale que ya nos vamos de viaje entonces para que el Señor nos cuide el camino, órale, pero rápido porque ya se nos hace tarde, ¿no? ¿Y cómo haces tu devocional, no? Lo haces forzado porque dices, es que tengo que leer. Es que los cristianos dicen que tenemos que leer, entonces tengo que leer. ¿Y a qué te sabe esa lectura? Si nosotros decimos, nosotros los cristianos, ¿verdad? Decimos que Dios nos habla a través de la Biblia. Entonces es como cuando tu mamá te da una serie de instrucciones y al final de que llegas a la tienda y dices, ay, ¿qué me encargaron? ¿No? O la esposa sale de viaje, ¿no? Y nos dice, no, tienes que hacer esto y cuida a los niños y tiende la ropa y echas 2 lavadoras y cuando regresa la esposa del viaje dice, oye, pero no hiciste nada, ay, es que no te entendí, ¿no? Entonces es un poquito lo que pasa con lo que leemos en la Biblia, ¿no? Lo leemos y decimos, ok, y ¿qué le dijo Jehová Dios a Saúl? No me acuerdo. ¿Y qué respondió Saúl? Es más, ¿qué decía Proverbios 16 que leímos hace unos minutos? Si les hubiera dicho qué capítulo, yo creo que menos de la mitad de ustedes se hubiera acordado de qué capítulo leímos, porque no ponemos atención. Entonces, realmente traemos hoy día la actitud de rendirle culto a Dios, o estamos cumpliendo con algo que los cristianos tienen que hacer, algo que los cristianos hacen los domingos. La verdad es que una de las cosas que nosotros mencionamos mucho aquí al frente es que no predicamos una religión, hermanos. Nosotros queremos fomentar, queremos promover que ustedes tengan una relación personal con Dios. Y una relación de acuerdo a lo que dice la Biblia, no a lo que yo me imagino, a lo que yo pienso. Y yo decía, ¿no? Cuando yo recién me convertí al cristianismo, había un folletito que incluso se llamaba 7 minutos con Dios. ¿Qué cree? Lo conservo. Porque me enseñaba cómo tener un tiempo devocional en 7 minutos. Y hoy en día no te juzgo, porque a todos nos pasa. ¿De cuánto tiempo es tu tiempo devocional? Si es que lo tienes. Claro, si tienes tu tiempo devocional en la noche ya que te vas a dormir, pues obviamente pues agarras la Biblia y por ósmosis, ¿no? Sí. Acabas con ella ahí. Voy a mencionar rápidamente lo que vimos que eran 10 síntomas que podemos presentar y que denotan que estamos enfermos espiritualmente. Usar a Dios para huir de Dios. O sea, comparten las cosas de Dios sin realmente tener una relación con Dios. Segundo lugar, no hacer caso de los sentimientos de ira, tristeza, miedo, frustración, en general de tus sentimientos, pensando que eso es malo y no es de cristianos. Es como cuando los papás machos nos decían, no llores, niño, porque los hombres no lloran. Entonces, creemos que los cristianos no se enojan, no se frustran, no sufren. Claro que sucede. Y no es malo, ¿no? En tercer lugar, renunciar a las cosas equivocadas. Cuando vemos en Lucas 9, 23 y 24 que el Señor Jesús les decía a todos, ¿qué les decía? Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Y decimos, no, es que tenemos que negarnos totalmente y ahora no somos nuevos Jesuses, ¿no? Y Dios no te pide que renuncies a tu forma de ser. Por supuesto que tienes cosas positivas en ti, no todo es malo, ¿no? En cuarto lugar, negar el impacto que el pasado tiene en el presente. Que tú creas que, según la de Corintios 5:17, que dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No significa que mágicamente de un segundo a otro eres una persona distinta. Traes un bagaje en tu pasado que te define tal como eres hoy. Tú decías, no, es que yo nunca voy a hacer esto, y resulta que eres exactamente igual a tu papá, ¿no? Entonces, porque eso es lo que hacía mi papá, yo no lo voy a hacer, y eres igual, ¿no? O a tu mamá. Y es que a veces la persona a la que más aversión le tienes, ¿qué crees? Es a la que más te pareces. Comprobado psicológicamente, ¿no? En quinto lugar, dividir nuestra vida secular y sagrada, ¿no? Oye, pero ¿por qué hablas así si se supone que tú eres cristiano? No, pero es que eso es allá en la iglesia, acá es diferente, ¿no? Oye, pero ¿por qué tomas eso que en la iglesia no se toma? Pues es que pues allá no te dejan, pero acá sí se puede, acá sí se vale, porque pues acá no soy cristiano, ¿no? Entonces, ser cristiano no es algo que se pone y se quita, ¿no? Dividir la vida en secular y sagrada es no ser íntegro, no ser la misma persona en todas partes. En sexto lugar, hacer para Dios en vez de estar con Dios. Lo que les decía, nos congregamos, predicamos, hacemos muchas cosas para Dios, pero ¿qué tanto tiempo de calidad estás teniendo con Dios? Es como el esposo que no ve a la esposa en toda la semana porque trabaja de sol a sol, ¿no? Y entonces el domingo la esposa le reclama, oye, es que no pasas tiempo conmigo, pero todo lo que estoy haciendo es para ti, ¿no te das cuenta? ¿No? Voy a repetir una frase que decía mi papá, ¿no? Cuando mi mamá le reclamaba, oye viejo, es que... Y él le decía, ¿no? ¿Te falta algo? Así, ¿no? Entonces, claro, en tu relación con Dios, ¿qué tiempo estás teniendo realmente con Dios? Decimos, te amo, mi amor, te amo, Dios. ¿En qué demostramos ese amor? Hablando de las relaciones humanas, es el tiempo que pasamos con las personas, el tiempo que les dedicamos. Es igual con Dios. ¿Qué tanto tiempo le dedicas a Dios? ¿Qué tanto tiempo obedeces a estar ese tiempo con Dios? En séptimo lugar, excluir el conflicto de la espiritualidad. Los cristianos no se pelean. Los cristianos no tienen conflictos. Y por eso las iglesias, hermanos, a veces se dividen, a veces tienen conflictos internos muy fuertes. ¿Por qué? Porque ese pequeño detalle que tuviste con el hermano Jacinto, al no confrontarlo, es que el hermano me faltó al respeto. Pero bueno, pues ni modo que haga yo problema por eso. Estamos en la iglesia, pues no. Y se va acumulando, y se va acumulando, y se va acumulando, y llega un momento en que eso explota y algo sucede en la iglesia. Por supuesto que tenemos que confrontar el pecado y que tenemos que atender esos pequeños detalles que te inconforman, que te incomodan, que te conflictúan. Porque si no, al final vas a dejar de congregarte. Y el día que yo te vaya a ver vas a decir, no, pues es que fíjese que el hermano fulano me hizo esto. Y luego el día de las carnes asadas con los varones, pues no me tocaron nopales. Y luego, ¿qué cree? No, pues que el día de los cupcakes, a mí no me tocó cupcake, ¿no? Y ya, y vas acumulando, ¿no? Y no lo resuelves al momento, ¿no? No resuelves al momento. En octavo lugar, disimular el quebrantamiento, la debilidad y el fracaso. Así como los hombres no lloran y los cristianos tampoco, decimos, los cristianos vivimos en victoria porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sacamos de contexto pasajes. Y decimos, pues no ves que traigo puesta la armadura de la fe, ¿no? ¿Cómo pasas a pensar que soy un fracaso o que estoy frustrado? Sí. O que soy débil. No es cierto. Son mentiras también que nos hemos creído. Imagínense si la Biblia habla tanto de la consolación, ¿verdad? Habla de que todo lo que pasamos nosotros como pruebas, a veces son situaciones que Dios usa para que nosotros crezcamos, avancemos en ese conocimiento y cuando alguien tenga una situación similar, nosotros podamos ser de consuelo a esa persona. Sea que la pasamos bien la prueba o la pasamos mal,
por supuesto que eso le sirve a alguien más, ¿verdad? Un noveno síntoma, vivir sin límites, ¿no? Y hablábamos de esta situación donde nos creemos salvadores y rescatadores de todo el mundo, ¿no? No, es que tenemos que predicarle a todo el mundo y tenemos que darle de comer a todos los huérfanos del mundo y tenemos que ir a orar por todos los enfermos del mundo. Jesús no lo hizo. Jesús no sanó a todos los enfermos. Jesús no resucitó a todos los muertos. Alguien me decía, ¿no? Oiga, pastor, ¿y por qué no hemos salido a evangelizar otra vez a la colonia? No, estamos planeando una buena estrategia para definir cómo lo vamos a hacer, ¿no? Pero está comprobado y hablado con otros pastores, con siervos, la mejor estrategia de evangelismo es que tú seas un Jesús viviente en donde quiera que estés y que tu testimonio atraiga a las personas de tu familia, de tu colonia, de tu trabajo, de tu escuela y que estén aquí. El día que faltó una cierta hermana, cuyo nombre no quiero decir porque no me guardó un cupcake, le dije, mira, faltaste tú y después de ti faltó tu nuera, faltó tu amiga, faltó las dos hijas de tu amiga, faltaron las dos hijas de las hijas de tu amiga, faltó tu hijo, tu nuera, tu otro hijo. ¿Qué está haciendo esa hermana? ¿Está yendo a tocar las puertas en su colonia? No, está influyendo a su familia, a su vecina. Sí, ese día que no vino, faltaron 12 personas a la iglesia, ¿no? Y dices, wow, la extrañé, la verdad. Te perdono por lo del cupcake, ¿no? Entonces, decimos, realmente, si tú te identificaste con alguno de estos puntos, y te invito a que escuches la predicación completa para donde los desglosamos más profundamente, pero estamos enfermos espiritualmente, hermanos. Y no avanzamos espiritualmente, no podemos hablar de un crecimiento espiritual sostenido porque estamos enfermos. Y tenemos que superar esas trabas en nuestra vida. Y decíamos, bueno, si estamos enfermos, pues que nos den el remedio, ¿no? Y todo está en la Escritura. ¿Cómo podemos salir de ese espíritu enfermo? ¿Cómo podemos salir de esa alma enferma? Pues es lo que hemos estado viendo a partir del domingo pasado, que vimos la gracia de Dios como ese primer medio de sanidad que Dios pone a nuestra disposición. La gracia del Señor. ¿Y qué vimos de la gracia? Bueno, vimos un pasaje en Romanos 3 y vimos los versículos del 21 al 23. Y resumiendo lo que vemos en ese pasaje, encontramos primeramente que todos hemos pecado y que estamos lejos de Dios. Es una realidad irrefutable, no podemos decir que no, eso es cierto. En segundo lugar, encontramos que Él nos ama y que nos declara inocentes. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. En tercer lugar, veíamos al respecto de la gracia, Jesús nos libra del castigo que merecían nuestros pecados, merecíamos morir y Él tomó nuestro lugar. Es lo que dice Romanos acerca de la gracia. En quinto lugar decíamos, si creemos que murió por nosotros, entonces nos perdona. Si solamente lo creemos. Y por último decíamos, nos perdona todo lo malo que antes hicimos. En ese pequeño pasaje, 3 de Romanos, del 21 al 26. En eso se resume la gracia. Lo hemos predicado. En tu antes de Cristo y tu después de Cristo tienes exactamente el mismo problema. Se llama pecado. Así es. Vamos a orar para continuar con el nuevo medio de sanidad que vamos a abrir el día de hoy. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por la gracia que tú has tenido para con nosotros, por tu misericordia y porque a través de Jesús, Señor, nos das acceso a esta gracia, nos das acceso al perdón de nuestros pecados y, Señor, al regalo de la vida eterna. Te agradecemos infinitamente por Jesús, por su sangre que fue derramada en la cruz para redimirnos a nosotros y darnos acceso a tu presencia, Señor. Bendito seas, te alabamos
en el nombre de Jesús. Amén. Primer medio de sanidad, la gracia. Reconocer la gracia de Dios. Reconocer ese regalo inmerecido que el Señor nos ha dado para que nosotros lo tomemos. Dios siempre está allí. Dice en Hebreos 11:6 que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, premiador, ¿verdad? De los que le buscan. Debes creer que ahí está. Tú eres quien le debe buscar. Hay más pasajes que hablan acerca de que nuestra actitud de buscar a Dios tiene que ser buscarlo de todo corazón. Alguien me decía cuando yo vivía en Aragón y venía a ver a mi novia hasta Atizapán de Zaragoza, decían, ese es amor del bueno, ¿no? Entonces, buscar a Dios de todo corazón es algo similar, ¿no? Recorrer 30 kilómetros sin carro, ¿no? Para ver a tu novia. Entonces, buscar a Dios de todo corazón. De este resumen que podemos hacer de Romanos 3, ¿sabes qué se deriva de ahí? ¿Qué es lo primero que te otorga la gracia cuando decides recibirla? ¿De acuerdo a lo que dice Romanos 3? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Sí, ya sé que fue media hora de introducción, pero así es el pastor, ¿no? Entonces, finalmente, la gracia nos libra de todo pecado. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 3 y 4? Cuando el apóstol Pablo define lo que es el Evangelio, dice que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Así inicia el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con las Escrituras. Esa es la definición del Evangelio. Esa es la mención plena del Evangelio en nuestra Biblia. ¿Cómo empieza? Con la gracia. El primer resultado de la gracia, el motivo de la gracia, es que nuestros pecados sean perdonados. ¿Y cómo no hablar entonces del perdón como un medio de sanidad para nuestras vidas? El perdón, mis queridos hermanos, es un medio de sanidad también para nosotros. Para hablar del perdón como un medio de sanidad, pues tenemos que hablar también de la falta de perdón, ¿verdad? Porque eso produce efectos negativos en nosotros. Dios es perdonador y lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero si usted ve lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Después dice, mirad bien, fíjate, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¡Qué tremendo! La falta de perdón produce varias cosas negativas en nosotros. Produce ira, produce malicia, produce hostilidad, produce amargura. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te daña, por supuesto que te afecta. Pero ¿ves qué tanto te afecta el no perdonarlo? La amargura, hermanos, es un sentimiento horrible que se genera en nosotros principalmente por la falta de perdón. Y después de mucho tiempo a veces, de haber pasado toda una vida en donde hubo personas que te hicieron daño, que te afectaron feo, horrible, que no lo puedes olvidar, llegas a Cristo y dices, ahora todo va a ser nuevo. ¿Y ya perdonaste? Es como el ejemplo que les ponía hace una semana o hace 2 semanas, ¿no? Y decía una persona que llega a Cristo, pero llega con problemas muy fuertes personales, es una persona alcohólica, es una persona divorciada, es una persona sin familia, una persona que está mal.
emocional, física, espiritualmente, y llega a Cristo y entra ahí por la puerta, le decimos bienvenido, conoce a Cristo, mira, este es el Evangelio, le leo Juan 3:16, Romanos 3:23, 6:23, primera de Juan 5:3, todos mis versículos favoritos, ¿no? Todos se los leo y le digo, ¿cree en Cristo? Sí creo. Ok, entonces, reconoce a Cristo como tu Salvador y empieza a tomar el nivel 0 de nueva vida en Cristo, ¿no? Y ya terminé el nivel 0 de nueva vida en Cristo, pastor, ¿qué sigue? Pues el nivel 1, ¿no? Y luego, pues el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Y qué pasó con su alcoholismo? ¿Y qué pasó con el problema del alma al que él trae, al sentirse solo, desesperado y sin amor? ¿En qué momento lo atendimos, mis queridos hermanos? ¿Usted cree que esa persona llamada Jacinto realmente está experimentando el amor de Dios en su vida? ¿Que realmente está experimentando una transformación de la palabra de Dios en su vida? Por supuesto que Dios lo puede hacer, pero nosotros como creyentes, ¿estamos atendiendo esa parte de las personas a las que vamos y les predicamos el Evangelio? ¿Cómo lo estamos atendiendo? Qué importante es hablar del perdón, qué importante es entender el perdón. Ya habíamos hablado aquí acerca del perdón desde otro punto de vista, pero el día de hoy vamos a hablar acerca del perdón de un punto de vista más profundo, desde el punto de vista de Dios, ¿verdad? Como Él como ejemplo de ese ser perdonador que es Dios. La falta de perdón la podemos definir como la decisión deliberada de no dejar de lado el resentimiento hacia otra persona o el deseo de venganza que trae como consecuencia, ¿qué? Lo que les decía, una cosecha de ira, malicia, hostilidad y amargura. Quiero que pienses en este momento en una persona que te hizo daño en tu vida. No, a mí nunca me ha hecho daño a nadie. Ok, bueno, está bien. Para los que sí creen que alguien los dañó en su vida. Alguien les mintió, los defraudó, les dio un yogur caducado, no sé, pueden ser muchas cosas, ¿no? Y sí, te hizo daño y dices, ay, ese de la tienda, no le vuelva a comprar nada, es un maldito, ¿cómo se le ocurre vender esos productos caducos? ¿No? Y entonces ya te enojaste con él en la tienda y ya tú estás pecando, ¿no? ¿Y cuando vas y le pides perdón? No, perdóneme porque me enojé con usted porque me vendió un yogur caducado, ¿no? No lo haces, pero no vuelves a la tienda y entonces ya es tu venganza, ¿no? Jamás voy a ir a gastar un peso más en esa tienda, ¿no? Y ya te estás vengando. Así en ese burdo, en ese simple ejemplo, ¿te das cuenta? ¿Qué ha pasado con tu familia? ¿Qué ha pasado con tus padres? ¿Qué ha pasado con tus hermanos? ¿Qué ha pasado con tu esposa? ¿Con tus hijos? ¿Los abuelitos? Sí, también cuentan. ¿De qué te acordaste? Quiero que pienses en eso para que entiendas que hay falta de perdón en tu corazón y que probablemente por ahí hay una raicita de amargura o una raizota de amargura que al día de hoy te impide hablar con esa persona. Que al día de hoy, cuando escuchas su nombre, necesitas un Alka-Seltzer. ¿No? ¿Ya pensaste en esa persona? Ok, qué bueno. Qué bueno, porque tienes que entender el perdón de Dios para tú poder perdonar a otros. Tienes que entender cómo es el perdón de Dios. De hecho, perdonar podemos decir que es un mandato, que es una actividad de parte de Dios. La Biblia definitivamente nos muestra que Dios perdona. Te invito a que veas en tu Biblia Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Si quieres, anótalo, yo te los voy a estar leyendo. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Así es el perdón de Dios. El perdón de Dios es total, el perdón de Dios es definitivo, el perdón de Dios es contundente. ¿Cómo perdonas tú? Perdonar es tan propio de Dios, es una característica tan importante de Dios que incluso la Biblia lo describe como tal, lo describe como un Dios perdonador.
Y dice en Daniel 9, capítulo 9, versículo 9, dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. O sea, Dios nos perdona a pesar de nosotros. Ese es el amor de Dios, ese es el perdón real. Y somos invitados, exhortados, animados a desarrollar el mismo nivel de perdón que Dios tiene para con nosotros. De hecho, Jesús mismo, hermanos, explica cómo su sacrificio tiene esa mera intención de perdonar. Él estaba consciente de la misión que estaba cumpliendo y que su objetivo final era perdonar los pecados de todo el mundo. Llevar esos pecados en su cuerpo sobre el madero, como dice 1 Pedro 2:24. Y leemos Mateo 26:28, que dice el Señor, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, dice, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Primer propósito de la gracia de Dios, que recibas el perdón de Dios. Ahora, Dios no solo perdona, Dios también nos enseña a perdonar. Más aún, nos muestra que la manera en la que debemos perdonar es la que Jesús mismo utilizó con nosotros. El perdón que nosotros recibimos debe ser el mismo que nosotros otorgamos. Porque Jesús es nuestro ejemplo, es nuestro maestro en ellos. Y vemos lo que dice en Colosenses 3:13, cuando habla acerca de soportarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros. Dice, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De esa forma total, esa forma contundente, esa forma definitiva. ¿Así perdonas? De hecho, el perdón que nosotros debemos otorgar debe ser tan generoso como el de Jesús, ¿no? Que nos encomienda, nos ordena, ¿verdad? Que si el ofensor se arrepiente, debemos perdonarlo en cualquiera que sea el caso. En cualquiera que sea el caso. Por ejemplo, lo que dice Pablo en Efesios 1:7, si lo quieres buscar. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Ves cómo todo tiene coherencia? Realmente el primer derivado de la gracia de Dios para con nosotros es el perdón de nuestros pecados. La enseñanza también que nos da Jesús cuando Pedro le pregunta, ¿no? Al Señor, y le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Le dice, ¿hasta 7? ¿O 5? Se parecía a Abraham hablando con el Señor, ¿no? Cuando le dice, si hubiera algunas personas justas ahí en Sodoma, si la perdonaría, ¿no? Pero dice en Mateo 18:21, Pedro le dice, ¿hasta 7, Señor? Y le dice, no digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pero a veces somos cristianos tan bíblicos, pero tan rencorosos que llevamos la cuenta, 70 por 7 son 7 por 7, 490. Ya vas en la 300, ahí te aviso. A la otra, igual ya no te voy a perdonar, ¿no? Entonces, encontramos que ese es el perdón de Dios. Y esa profundidad con que Dios nos perdona, Él mismo nos la pone más clara cuando leemos en Isaías 43, versículo 25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar extremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones, y el Señor lo dice, por amor de mí mismo. O sea, no es porque tú te lo hayas ganado, no es porque tú hiciste algo para que recibieras el perdón. Ahí es cuando tenemos que entender la gracia, hermanos. El Señor nos perdona a pesar de nosotros mismos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener una actitud de arrepentimiento.
El perdón es tan importante en nuestras vidas, hermanos, que el Señor Jesús nos hace todavía un apunte más, ¿no? En Mateo 5:23, cuando dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El perdón es tan importante que incluso puede estar deteniendo la bendición que puede traer el que tú seas fiel con tu ofrenda. Todo esto tiene que ver con el perdón a la manera de Dios, hermanos. De hecho, varias de las enseñanzas que como cristianos recibimos en la Biblia en cuanto a nuestra relación con nuestro prójimo apuntan hacia el perdón. Muchas veces apuntan hacia el perdón. Por ejemplo, cuando hablamos de vengarnos, ¿no? Cuando hablamos de que, no, pues es que en el Antiguo Testamento se valía la ley del talión, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es la ley del talión? 2, 3, pues sí. ¿No? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Entonces, el que la hace, la paga. Lo que me haces, yo lo pago también. Pero la Biblia habla de resistir la venganza. En Romanos 13, versículo 19, dice el apóstol Pablo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, buscar venganza no es de Dios, no es del perdón a la manera de Dios. ¿Se imaginan si Dios nos estuviera buscando porque su Hijo fue crucificado por nosotros? Eso sería una venganza, ¿verdad? Pero no es así, al contrario, lo hizo por nosotros. También encontramos otro apunte acerca del perdón en cuanto a nuestra relación con nuestro prójimo, en no buscar el mal de nuestros enemigos y no devolver tampoco mal por mal. Lo dice también en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. No para con los que amas, no para los que te respetan, no para los que buscan tu bien, sino para todos. Incluso, cuando habla acerca de nuestra relación con los que identificamos como nuestros enemigos, ¿verdad? Habla de orar por ellos y de desear el bien de ellos. Ese es el perdón a la manera de Dios. Dice en Lucas 6, 27, 28, pero a vosotros que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Qué buena práctica, ¿no? ¿Qué tanto lo practicamos, no? Y volvemos a caer en ese punto de leer la Biblia por leerla, mis queridos hermanos. Hay tantas instrucciones en la Biblia, tantas convicciones que adquirir de parte de Dios, pero no lo creemos, no lo creemos. Pasamos de rápido por la lectura y no asimilamos que el Señor a lo mejor te está señalando que tú tienes falta de perdón en tu corazón y que efectivamente tienes un enemigo por el cual no oras, por el cual no bendices, al cual no has perdonado. Y es lo que dice la Biblia, ¿no? Que lo que esté de nuestra parte, nosotros tenemos que buscar la paz con todos. Pero es que no me ha pedido perdón. ¿Quién es el que se va a llenar de amargura? Tú. ¿A quién le va a afectar? A ti. Entonces, incluso debemos perdonar sin que la persona que nos afectó nos pida perdón. Y si nos pide perdón, tenemos que practicar esta forma de perdón. Un perdón total, un perdón definitivo, un perdón absoluto, un perdón duradero. No un perdón temporal. Siempre menciono, ¿verdad?, que
mi pastor me decía, ¿no? Cuando daba sus conferencias de matrimonios, decía que las mujeres son históricas. Le digo, quiso decir histéricas. No, históricas. Porque se acuerdan de todas y cada una de las cosas que les has hecho, ¿no? ¿Te acuerdas esa vez que me llevaste al cine y que no me compraste palomitas el 10 de diciembre de 2012? ¿No? Así son, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu perdón? ¿Realmente olvidas? ¿Realmente lo echas al fondo del mar como Dios dice que va a hacer con tus pecados? ¿No? Ahora, una de las cosas que como seres humanos hacemos muchas veces es agradarnos, ¿no? Reírnos, cuando a nuestros enemigos les pasa algo malo. Eso le pasó por ser mala gente, ¿no? Decimos. Eso le pasó por ser un pastor regañón, ¿no? Así. Digo, espero no ser enemigo de nadie, ¿no? Pero dolernos de las caídas de nuestros enemigos, no regocijarnos cuando las tengan, ¿verdad? Es algo que enseña la Biblia. En Proverbios 24:17 dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Eso no obra el perdón de Dios, no obra el amor de Dios, ¿no? La Biblia dice que busquemos reconciliarnos con ellos y estar en paz en cuanto dependa de nosotros. Yo sé, hay personas difíciles. Si es que yo ya casi le fui a pedir perdón porque no me pide perdón, ¿no? Bueno, así será. Se trata de que tú estés en paz, de que tú guardes la paz con otros y que ese testimonio incluso ayude a que tú presentes a Cristo a alguien más, ¿no? Perdonar es todo un proceso. Perdonar es todo un proceso. A veces lo limitamos a decir, te perdono. Pero es un proceso que implica diferentes acciones. No es tan sencillo, no es tan simple. Les voy a enumerar algunas de ellas y la próxima semana que vamos a hablar acerca de otro medio, ¿verdad?, para la sanidad espiritual, vamos a hablar de actitudes también. Porque tienen que ver las acciones, pero también tiene que ver la actitud. Tú puedes decir, ay, ok, pues te rompí tu teléfono, ok, ahí está tu teléfono, ya te lo repuse, ¿no? Ya, ahí está. ¿Ustedes creen que es una forma de pedir perdón adecuada? ¿No? Ya no estés molestando, ya te compré tu teléfono, ahí está tu teléfono chafa, igual, el mismo modelo, ahí está. Es más, hasta me dieron 2 por 1, porque es tan chafísima, ¿no? Entonces, hasta malas actitudes tenemos para perdonar. En este proceso de perdonar, vamos a ver que, en primer lugar, tiene que haber un arrepentimiento, ¿no? Tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber una confesión. Si no lo hay, pues no hay nada que perdonar, ¿no? Como dicen por ahí, no hay delito que perseguir. En la acción de perdonar, en ese proceso de perdonar, hay varias acciones. Una de ellas tiene que estar el arrepentimiento y la confesión. ¿Qué es esto? Bueno, tiene que haber una admisión, un reconocimiento claro, ¿verdad?, y responsable de decir, sí, yo hice mal esto, perdóname, ¿no? Y no solamente con dolor y con tristeza, ay, perdóname, por eso es que yo no te quería romper tu teléfono, pero es que se me cayó, ¿no? Fue accidental. No se trata solamente de sentir dolor, ¿no?, sino de no repetir la acción. Alguien me decía, ¿no? ¿Cuánto tengo que llorar para que Dios me perdone por este gran pecado que cometí? No, pues no es necesario realmente. El arrepentimiento es no volver a hacerlo. Es girar en 180 grados y decir, iba yo para allá, pero ahora voy para acá. No lo vuelvo a hacer. Eso sería un arrepentimiento real, ¿no? En segundo lugar, justicia, ¿no? Que se reconozca toda situación que fue injusta y que de alguna manera se proponga lo que es la recuperación de una relación de manera justa. O sea, que se aplique
justicia. En tercer lugar, reconciliación. ¿Qué es reconciliación? Pues volver a una situación de concordia, ¿no? Es reconciliarse, que las cosas vuelvan a estar iguales, porque a veces decimos, te perdono, pero no vuelvo a salir contigo, ¿no? Y ya se amoló la cosa, ¿no? Entonces, eso no es una reconciliación, no es un perdón real. No volvieron las cosas a estar como estaban antes de la situación. Y de eso vamos a hablar la semana que viene, de la restauración, que es volver a estar como estaba antes de haberlo dañado. También dentro de perdonar, en este proceso entra lo que es la memoria. ¿Por qué la memoria? Pues para no repetir la ofensa, ¿no? Para no repetir el daño. ¿Qué pasa con la mala memoria? Repite los errores. Si ya sabes cómo te fue, pues te va a volver a suceder, ¿no? Entonces debes tener memoria de qué cosas son en las que fallas para no volver a cometer esos mismos errores. También tiene que existir una acción de reparación. ¿De qué se trata la reparación? Pues que la persona ofendida o afectada recupere lo perdido, ¿no? Pues si te rompí el teléfono, pues ya te pedí perdón. Pues sí, pero estoy sin teléfono. Pero ya te pedí perdón, ¿no? Te rompí tu teléfono. Tiene que haber una reparación del daño. Algo muy importante es que tiene que existir el factor amor. Amor, hermanos, en lo que es el proceso de perdonar. Darse sin que exista un mérito especial, a la manera de Dios, incluso sin que haya posibilidad de devolución. Pues sí, te rompí el teléfono, pero yo no tengo los recursos para reponértelo, ¿no? ¿Me perdonas? Sí, pues sí, ni modo, ¿no? Te perdono, pero con todos los demás elementos. Entonces, aplicar el amor, ¿no? De verdad, hermanos, necesitamos pensar, necesitamos entender, razonar, asimilar el perdón de Dios para nosotros. ¿Cómo fue el perdón de Dios para ti? ¿En dónde estabas? ¿Cómo eras? ¿Cómo eres? A lo mejor todavía, ¿no? Sin embargo, Dios te perdona. Y nos pasa lo del siervo malo, ¿no? Aquel al que el Señor le perdonó mucha deuda y después va por ahí y se encuentra a su compadre que le debe 10 centavos y lo mete a la cárcel por esa deuda tan pequeña, ¿no? Y así somos si no entendemos el perdón de Dios que ha tenido para con nosotros y no lo aplicamos a otros. Otra acción que debe existir es la verdad. Sinceramiento de la situación. Que las cosas sean claras. Luz sobre los hechos, tal cual está. No, es que tú crees que yo te lo rompí, pero realmente se cayó accidentalmente. Ahí estaba, yo nada más lo pateé, o sea, ¿no? Compra uno que tenga pantalla AMOLED, ¿no? De esas que no se rompen. No sé, AMOLED es de que no se amuelan, ¿no? No se rompen. Entonces, cómprate uno así, ¿no? Entonces, las cosas claras, con verdad, aceptar, sincerarse, ser honestos. Y por último, la restauración. ¿Qué? ¿La restauración de qué? Estamos hablando de perdón y estamos hablando de relaciones humanas. Restauración de la confianza y del diálogo. No es que si me la hiciste una vez me la vas a volver a hacer. No estamos restaurando la confianza. No vuelvo a hablar contigo de ese tema porque me fallaste. No estamos perdonando de la forma en que Dios nos perdona. Y quiero concluir con lo siguiente, ¿no? Para que nosotros podamos aplicar el perdón de Dios, es bien importante que tú te consideres perdonado por Dios. Para que tú puedas perdonar a otros como Dios te perdonó, tú debes primero sentirte perdonado. Y hay muchos de nosotros que incluso nos hemos acercado al Evangelio, que conocemos la Biblia, que nos congregamos, que tenemos una preparación espiritual, entre comillas, ¿verdad? No por demeritarla, sino porque aún ahora algunas personas dicen, yo no creo que Dios pueda perdonarme este pecado. Yo no creo que Dios me haya perdonado por todo esto que hice.
¿Y sabes en qué lo notamos? Sobre todo porque no te atreves a involucrarte en la iglesia. Es que no soy digno. Oye, ¿podrías ayudarnos? No, es que no puedo. No, es que no tengo tiempo. No, es que no sé. Pero realmente es que tú te sientes indigno. Y no crees que realmente el perdón de Dios es total. Por eso es importante entender todos estos puntos acerca del perdón de Dios, porque de otra manera tú no lo vas a poder otorgar. Es importantísimo, es importantísimo. Termino con un par de pasajes que está en Efesios 4:31, que dice: quítense de vosotros toda amargura, ¿producida por qué? Por la falta de perdón. Todo enojo, ¿producido por qué? Por la falta de perdón. Toda ira, ¿producida por qué? Por la falta de perdón. Toda la gritería y la maledicencia y toda la malicia. Antes, dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Más claro? Ni el agua, hermanos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es mi deseo que entiendas el perdón de Dios, que te sientas perdonado por Dios y que sepas que una de las cosas que está obstaculizando tu crecimiento en Cristo, una de las cosas que te está enfermando espiritualmente es la falta de perdón hacia tu prójimo. Y por otro lado, que tampoco te sientes totalmente perdonado de todo lo que tú has hecho en tu vida. Y la Biblia dice que sí. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no nada más eso, sino para limpiarnos de toda maldad. Te preguntaría como lo preguntó Jesús a las hermanas de Lázaro: ¿lo crees? ¿Tú lo crees? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por ese hermoso perdón, por ese valiosísimo perdón que tú nos has otorgado sin merecerlo, Señor. Gracias por esa gracia tan hermosa que tú tienes. Gracias porque tú nos has amado sin que nosotros seamos recíprocos contigo, Señor. Sabemos que tu amor no depende de lo que nosotros hagamos, no depende de lo que nosotros creamos. El amor, el perdón que tú tienes para nosotros depende de ti mismo, Señor. Y por ello te damos gracias. Pero también en esta tarde, Señor, queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón en primer lugar porque no hemos creído tu perdón, Señor. Porque no nos hemos sentido totalmente perdonados por ti y tampoco hemos podido, Señor, transmitir ese perdón a los que nos han dañado. Yo te pido que en esta tarde, Señor, tú mires cada uno de los corazones que estamos aquí reunidos. Y que, Señor, si hay esa falta de perdón hacia alguien que nos ha dañado en el pasado, Padre Celestial, que podamos perdonar, que podamos ejercer ese perdón definitivo, ese perdón total, ese perdón que olvida, Señor, ese perdón que borra de manera definitiva los pecados. Ayúdanos a entender el perdón que tú tuviste para con nosotros, para que lo podamos dar a los que también nos afectan, nos dañan y que son nuestros enemigos también, Señor. Ayúdanos a aplicarlo con ellos y así cumplir la ley de Cristo, Señor. Ese amor por nuestro prójimo como si fuéramos nosotros mismos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias porque nos das una enseñanza que si la podemos aplicar en nuestras vidas cotidianas, sabemos que nos va a ayudar a depurar nuestra alma y a poder seguir avanzando en el crecimiento de nuestro espíritu, Señor. Te amamos, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.